Cordial salud. En el día de hoy hablaremos sobre la línea del tiempo que ha tenido la historia de la pedagogía en Colombia. Época de la conquista. Nace en escuelas indígenas rudimentarias basadas en la religión católica, enseñando así a sus estudiantes las primeras letras. 1565. Se empieza a fundar la educación en bases del Renacimiento. La educación es dirigida por sacerdotes. 1777. Se comenzó a dar instrucciones como diferentes ramas, como técnicas artesanales, y comienza el pensamiento emprendedor de enseñar sobre objetivos empresariales. Época de Santander. Villas y ciudades con rentas propias. Comienza la creación de escuelas normales y se define el currículo. Estas mismas comienzan a impulsar la educación privada. Siglo XIX. Para el año 1844, la enseñanza primaria y normalista, promulgando un código de instrucción pública en donde el Estado intervenía en la educación pública y privada. Se respetaba el principio de libertad de enseñanza. La enseñanza elemental comprendía escuelas y normales para niños y para niñas, escuela talleres, escuela para adultos y sala para infantes. Se adscribieron las facultades a diferentes escuelas de las ciencias físicas y matemáticas y la jurisprudencia 132, tema de libre praxis pedagógica. El 2 de noviembre de 1844 se convirtió en ley el Plan de Estudio de Ospina, en donde la enseñanza primaria fue dividida en 7 ramas: escuelas elementales masculinas para principiantes, escuelas elementales femeninas para principiantes, escuelas elementales para adultos, escuelas técnicas para el aprendizaje de oficios, escuelas elementales superiores, primeros años de bachillerato actual, guardería para niños de madres trabajadoras y escuelas normales de instrucción elemental. Educación durante el liberalismo radical. Durante el mandato de los liberales radicales se introdujeron nuevas teorías pedagógicas, se renovaron los planes y el currículo, se definió la libertad de culto y la enseñanza. Este fenómeno se debe al auge del capitalismo como modelo económico imperante. Se centró en promover la educación utilitarista, por lo que se incentiva la erradicación de la educación clérica y colonial. Educación durante la regeneración. Con la presidencia de Rafael Núñez y el movimiento conservador, promovido por Miguel Antonio Caro, la educación fue recomendada de nuevo a la Iglesia, consiguiendo el monopolio de la misma. Bajo un modelo católico tradicional, se eliminan las medidas y reformas educativas liberales. Educación basada en la filosofía positivista y el utilitarismo. La Ley General de Educación, 1892. Se aprobó la Ley de 89 y con ella un decreto que permitió organizar el sistema educativo asignando cargos y responsabilidades administrativas y financieras al gobierno y a los departamentos. De igual forma se determinaron los parámetros para la educación primaria, secundaria y universitaria, donde los rectores adquirieron atribuciones sobre los catedráticos y los planes de estudio. Educación en Colombia, siglo XIX. Algunos eventos como la época prepararon de los profesores el desinterés de varios gobiernos en temas de apoyo, recursos e inversión a la educación y descentralización del sistema educativo hacen parte de las dinámicas presentes durante la primera mitad del siglo XIX en materia de educación. Durante la mayor parte del siglo XIX, la educación en Colombia se vio afectada por los constantes conflictos entre los partidos políticos y por la relación de estos con la Iglesia Católica. La falta de maestros preparados, la forma como se descentralizó el sistema educativo, la poca prioridad que le dieron a los diferentes gobiernos a la educación y la falta de recursos fueron los obstáculos más grandes que tuvo que enfrentar la enseñanza en el país durante la primera mitad del siglo XX. Por medio del Decreto Federal Orgánico de la Instrucción Pública, se ordenó que la educación primaria pública fuese gratuita, obligatoria y laica. La educación en el país se debería regir por los preceptos de la Iglesia Católica, la cual orientaría y la supervisaría. La incapacidad y rivalidad de los partidos políticos por organizar y regular la educación a lo largo del siglo XIX, las guerras civiles y los escasos recursos con que contaba el país, llevaron a que Colombia a comienzos del siglo XX fuera uno de los países más atrasados del mundo en materia educativa.
Incluso la tasa de analfabetismo como porcentaje de la población adulta en Colombia era de 66%, la más alta en América Latina. Antes de la primera mitad del siglo pasado, a los colegios oficiales llegó la práctica de la gimnasia, el fútbol, el básquet y también el voleibol. Los niños podían usar pantalones, pero las niñas que quisieran practicar estas actividades debían hacerlo en falda y con zapatos de calle. En los colegios apareció la gimnasia, pero como una actividad de culto al cuerpo, un complemento de la educación, que no es libre, porque ese ejercicio es complementado, normalizado y ordenado. Durante los años 1958 a 1976, los indicadores de la educación sufrieron una mejora que nunca se había visto, pero esto sucedió a unos cambios políticos, demográficos y de estructura económica. Pero también estos indicadores se vieron afectados por la dinámica del proceso de urbanización en Colombia. Durante esta época se mantuvo un currículo llamado calcado, el cual tuvo varias críticas, ya que estaba basado en la educación superior y también en la concentración de profesionales en algunas áreas. Durante esta época, el número de establecimientos educativos y el número de docentes en educación primaria se mantuvieron estables, mientras que en la educación secundaria aumentan, pero a un ritmo mucho menor que el observado en las décadas anteriores. También se podía distinguir que la educación estaba dirigida por principios de centralización política y descentralización administrativa. Ya por terminar esta época, también se dio de que se dieron ciertos presupuestos para el fomento de otros programas, pero esto tiene que cada vez con la responsabilidad de cada región. Desde la época de 1979 se creó un estatuto docente 2277. Se establecen normas para el ejercicio docente, es decir, se crea el escalafón docente de 1 a 14 según el tipo de experiencia y estatus realizado. También se implementa el plan de desarrollo, cambio con equidad, es decir, que con el propósito de lograr un sistema nacional de educación es lo que busca este plan de desarrollo. También en 1980, con la reforma a la educación superior, la educación privada ganó importancia con la nueva creación de la educación técnica y tecnológica, aunque estas dos educaciones no tienen requisitos de calidad. También en esta época se aporta a la educación secundaria un aporte privado. También se le da prioridad al bachillerato. Y en este término ya se da el incremento del número de instituciones de educación superior. Pero también lo principal en esta época es que busca romper con el centralismo educativo, es decir, que el Estado apoya la educación superior representada en la Universidad Nacional. También en esta época se puede ver que más del 90% de los niños ya están en la escuela, están asistiendo a desarrollar sus habilidades, y también que ya se está viendo un avance que es la desaparición de la discriminación por sexos. También dicen que en esta época es cuando se invierte un 0,7% del gasto público en ciencia y tecnología, es decir, desde esta época se empezó a dar una inversión a la nueva tecnología. Y a finales de los 80 ya
La participación es total en educación secundaria en zonas urbanas y con carencias en zonas rurales. Ya en esta época empezó a darse la educación tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. También en 1988 el 4% de los docentes no tenía título profesional, pero ya esta época de los 80 ya hay una gran cantidad de docentes con ciertas especializaciones. También se establece la Ley General de Educación, que da a disposiciones y da alineamientos sobre el tema. En esta época ya se empieza a ver cómo las personas ya van enfrascándose más a la educación y van cambiando ciertas normas van cambiando ciertas normas que dan a la actualidad. Ya estando en un tiempo más cercanos a nosotros, que es el tiempo del 2001 y 2002, se creó un estatuto de profesionalización docente, que es el decreto de la ley 1278, sector oficial. En este estatuto se crea el decreto 230, en el cual se dan alineamientos sobre la evaluación de los estudiantes, sector oficial y sector privado. También otra evidencia que se puede ver en este periodo de tiempo es cómo las personas y cómo los docentes han involucrado cada vez más el tema de la tecnología. Mucha gente ha empezado a ver cómo los sistemas de evaluación, cómo los entrega de trabajos va por medio también ya de la tecnología. Pues digamos, en este momento, en ese tiempo ya no era tanto como una tecnología tan avanzada como la hoy, pero sí se utilizaban como máquinas de escribir máquinas de escribir y muchas cosas más que dan una herramienta más a la educación, pero también en cierto sentido. Y ya pues en este tiempo se evidencia más los cambios de los tiempos 80, del 1750 y algo, o a esta época ya se ve la diferencia. Año 2010. Nuevo sistema de evaluación del aprendizaje y la promoción de estudiantes de educación básica y media. Se conformó de la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, primaria 5 grados y secundaria 4 grados, la educación media 2 grados y culmina con el título bachiller y la educación superior. Año 2013. Promulgación del Sistema Escolar de Convivencia y de Derechos Humanos, Educación para la Sexualidad, Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Ley 1620. En el año 2013 se promulgó el Sistema Escolar de Convivencia y de Derechos Humanos, basándose en una nueva Ley 1620, brindando una pedagogía para mitigar la violencia de embarazos en la adolescencia y fortalecer los derechos humanos. Año 2015. Día de Excelencia Educativa, Día E. Esta jornada tiene como propósito principal realizar un espacio de reflexión nacional acerca de lo que se ha venido trabajando en los colegios. Esta jornada aborda 3 elementos. Primero, analizar el mejoramiento mínimo anual para trazar estrategias y metas de mejoramiento. Segundo, consolidar estrategias pedagógicas propias y las ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional como apoyo a los colegios en el fortalecimiento de fortalezas y dificultades. Tercero, promover la lectura y la escritura como puntos
en las prácticas educativas de todos los conocimientos. Ley 115 del año 1994. Esta ley se define objetando que la educación en Colombia es un proceso de formación constante de carácter personal, cultural y social que establece las bases para una integridad de la persona, defendiendo sus derechos, su dignidad y difundiendo sus deberes. El Estado colombiano, quien debe crear permanentemente estrategias de seguimiento y mejoramiento continua que garanticen el ejercicio, generar recursos e innovar, además de orientar los procesos, inspeccionarlos y evaluarlos. Decreto 1860. Este decreto se divide en 8 capítulos, de los cuales hablaremos de 6. Capítulo 1. De la prestación del servicio educativo. La sociedad y la familia son responsables de la educación obligatoria de los menores. Capítulo 2. Organización de la educación formal. La educación básica formal se organiza por niveles, ciclos y grados. Capítulo 3. El proyecto educativo institucional. En este capítulo se establecen 14 aspectos para que todo establecimiento educativo elabore y ponga en la práctica con la participación de la comunidad educativa. Capítulo 4. Gobierno escolar y la organización escolar. Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa. Capítulo 5. Orientaciones curriculares. Capítulo 6. Evaluación y promoción. Se establece el uso de pruebas de comprensión, análisis, discusión, crítica y en general de apropiación de conceptos. Esto permitirá apreciar el proceso de organización del conocimiento que ha elaborado el estudiante. Estatutos docentes. Decreto Ley 2277 del año 1997. Este decreto se basa en los siguientes puntos. Asignación mensual por escalafón, según los años de trabajo. El docente de preescolar recibe el 15% adicional. No se evalúa nombramiento. El docente tiene una prima según su porcentaje de 500.000 pesos mensuales. El docente tiene auxilio de movilización a zonas de difícil acceso. El docente tiene prima de alimentación. Tiene valor de hora extra, cambia con tabla salarial. Y al docente se le prohíbe desempeño de un empleo público. En el decreto Ley 1278 del año 2002 se ven los siguientes puntos. El docente tiene asignación básica por título. El docente de preescolar no recibe remuneración adicional. Los docentes tendrán una evaluación por ciertos años. La prima académica no se da. No se brindan los auxilios de movilización a zonas difíciles de acceso. Solo recibirán la prima de alimentación. Valor de hora extra cambia por la tabla salarial, pero con un pequeño porcentaje. Y es posible que el docente desempeñe otro cargo público.